Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a vertvnoticias.com en su programa En 20 Minutos. Vamos a observar algún cambio aquí en la dinámica de este programa. Como ustedes saben, durante algún tiempo el politólogo Luis Augusto Romero había estado sustituyendo o bien a Jesús González o bien en caso de mis ausencias. Él estaba en anticipo en una serie de casting y conversaciones con la alta administración de vertvnoticias.com para ingresar en la plantilla como fijo. Sin embargo, el canal Kiko no pudo satisfacer los requerimientos en dinero, en metálico exigido por este analista. Y bueno, pretendió cobrárselo a Jesús y a mí, de que tampoco pudimos resolver ese tema. Por lo que de ahora en adelante dejará de ser un sustituto y formará parte de la plantilla de En 20 Minutos y de vertvnoticias.com. Bienvenido, Luis. Gracias, más sustituto serás tú. En realidad no aguantamos el serrucho en este programa y decidimos incorporarlo porque el enemigo es mejor tenerlo al lado que atrás. Por cierto, chicos, no encuentro el habilitado. Estuve recorriendo el canal. ¿Por dónde es la taquilla? No, vas a cobrar por participación en el programa, por todo lo que se te debe. Un porcentaje. Es porque este programa lo vas a hacer sin... ¿Y es acumulado o tiene retroactivo? No, que a partir de hoy. Tú cobras muy caro y entonces mientras te pagamos eso, bueno, peor. Estamos pagando en especie, pues. Participación en el programa. Vamos a ponernos serios y vamos a hablar un poquito de lo que tenemos esta semana. Esta semana, la verdad es que ha estado muy dura. Hemos visto Vamos a aprovechar que Luis viene de la frontera. Sí, y mira, imagínense ustedes a Donald... De la frontera de la pelazón. A Donald Maduro. Trump. Donald Maduro, ¿qué digo? Nicolás Trump. Nicolás Trump, ¿qué digo? Nicolás Maduro anunció esta semana el cierre de la frontera. Una medida que es catalogada por Venezuela como una medida soberana. Ya sabemos, ya lo hemos comentado aquí en este programa varias veces, cómo están intentando buscar en el enemigo externo una fuente de cohesión del chavismo descontento al día de hoy, buscando ese enemigo externo, en este caso en Colombia, con eso cierre de frontera, que además se le desmontó la mentira rápidamente al presidente. Digo, ¿por qué la mentira? Porque inclusive se filtraron informaciones a los medios de comunicación donde sí, efectivamente 121.000 colombianos habían entrado a Venezuela durante lo que va de año, pero solo de esos 121.000, 8.000 se habían quedado en Venezuela, rompiendo lo que decía el presidente Maduro, que había una migración masiva de colombianos hacia Venezuela, cosa que sí se dio en los años 80, en los años 90, porque la situación de Colombia era muy, muy complicada, sobre todo desde finales de los 70 hasta principios de los 90, la situación en Colombia era muy, 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 muy complicada y en varios sectores del país nosotros tenemos comunidades de colombianos bastante grandes. Uno va para Petare y hay barrios enteros de colombianos, uno va para Ciudad Bolívar y uno los consigue. Porque esa dinámica de migración de gente básicamente tiene que ver con las condiciones de vida que tienen los países en un momento determinado. El presidente Maduro, casualmente, sobre año electoral, habla del tema del cierre de la frontera porque son nuestros enemigos, nos están quitando la comida, el alimento. Y en el caso colombiano hablan de un tema de calamidad pública porque creo que ya van cerca del medio de 500 personas que se han ido, que les han tumbado la casa y que los han deportado, en una frontera que básicamente tiene que ver con una dinámica familiar de lado y lado, ¿no? Porque Cúcuta y San Antonio, si no es por el puente que dice un lado Colombia y del otro lado Venezuela, uno no sabe que así es. Eso es exactamente así. Pues sí, cuando tú te ubicas en la frontera entre Colombia y Venezuela por la parte de San Cristóbal, tú no vas a ver una diferenciación, digamos, clara de cuando estás allá o cuando estás aquí. De modo pues que eso es, digamos, salvo por los hitos que se colocan para la demarcación de los límites, no hay una manera, digamos, que la gente pueda apreciar dónde se encuentra en determinado momento. Lo cierto es que lo importante en este caso es un poco examinar cuáles son las razones que llevan a Nicolás Maduro a tomar una medida de esta naturaleza. Porque lamentablemente para los venezolanos estamos en un proceso en el cual
nos acercamos cada vez más a un proceso electoral que debe ocurrir en el 6 de diciembre de este 2015. Y sabemos las condiciones en las cuales se encuentra el gobierno en términos de popularidad. Su legitimidad ha bajado enormemente, las encuestas no le dan más del 15%, de modo pues que pareciera que nos acercamos a una derrota monumental del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que un gobierno tan inescrupuloso como este, que no se sonroja por nada, no es descartable que esté buscando medidas que permitan, digamos, correr de alguna manera la arruga, buscar suspender el proceso electoral. Fíjense que habría que agarrar, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Buscar, digamos, esos puntos, porque mientras la excusa es que le echaron unos tiros a unos militares que al parecer, a mí no me consta, yo no estuve allá, yo no soy investigador, pero que al parecer esos militares andaban de civil, y también se dice que yo me he comunicado con algunos amigos allá en San Cristóbal, me dicen, bueno, Leonardo, es que además ese detalle que tú dices, que no se nota en la frontera, esto es una frontera muy caliente, aquí hay una dinámica de negociaciones permanentes, donde no solo negocian los ciudadanos comerciantes, sino que al parecer negocian otros que no son exactamente los civiles de Cúcuta o los civiles de Venezuela. De modo pues que pareciera que, según me dijesen, pudo haber sido una especie de discusión, de enfrentamiento respecto al control de lo que es la frontera, porque, como ellos dicen, no se resuelve nada trancando la frontera, poniendo unos policías en un puente, porque la frontera es toda ella y a través de toda ella se producen todo este contrabando que tiene años produciéndose en esa zona, exactamente como lo dicen ellos, es una frontera muy caliente, entre otras cosas por las relaciones comerciales que se tienen entre uno y otro país. Pero no solamente años, Leo, Chu, eso es una frontera viva de siglos. Así es. Durante todo el siglo XIX, en la época de las montoneras, cuando habían enfrentamientos militares en Venezuela, la gente migraba hacia Colombia, y cuando ocurrían en Colombia, migraban a Venezuela. Es decir, de acuerdo, como tú señalaste, a las circunstancias históricas que vive cada país, esa frontera tiene una permeabilidad hacia un lado o hacia otro. Ahora bien, esto del enemigo externo es un viejo expediente de los populismos latinoamericanos. Cuando los populismos militaristas o civiles se ven con el agua al cuello, echan mano de esta treta, de esta artimaña de buscar la amenaza externa para compactar a través de un discurso nacionalista, ultranacionalista, chauvinista a la población. Hace poco, hace 3-4 décadas, lo vivieron los argentinos. La junta militar de Leopoldo Galtieri invadió las Islas Malvinas y la misma gente que días antes había manifestado en las calles en contra del gobierno, se reunió en la Plaza de Mayo aplaudiendo la gesta histórica de la Junta Militar al recuperar un territorio que, por cierto, legítimamente le corresponde a Argentina. Pero todo eso terminó en una desgracia. A los 2 meses, las fuerzas militares argentinas fueron derrotadas por los ingleses y el país se encontró nuevamente frente a la estafa populista de un gobierno militarista autoritario que había apelado al expediente del sentimiento nacional para conservar el poder. Esto es lo que está intentando Maduro. ¿Tú sabes qué? En este caso, parece, de acuerdo a lo que percibo en la opinión pública y en parte de la opinión pública venezolana, que ese expediente del enemigo externo no caló. Como no caló el tema de la guerra económica. Bueno, como en el caso de Guyana no caló. Y ahora sí, pero fíjate, están intentando intentando llevar temas en política exterior desde Guyana, que no caló. De hecho, tuvo gran repudio de sus aliados naturales del CARICOM, con Petrocaribe, etcétera, y gran repudio de UNASUR, de parte de UNASUR. Eso, en el caso colombiano, sí hay un poco más de acercamiento en el caso de la necesidad de establecer algún tipo de control, porque eso efectivamente se venía conversando desde hace bastante tiempo. Chivo, porque es una frontera viva y la frontera de Guyana es una frontera muerta. Ese es el problema, que aquí hay seres humanos involucrados en este drama. Pero fíjate, en ese caso, en el caso colombiano, en este programa, los opinadores, las personas que asesoran al gobierno de Nicolás Maduro han hablado de la deficiencia de la política económica como factor
importante en eso que ellos llaman la guerra económica. ¿Por qué? Porque si efectivamente tú estás subsidiando productos y ese producto además no se consigue, además en otro lado de la frontera cuesta 3 o 4 veces más porque tú lo estás subsidiando, o sea, estás generando una ficción económica. En el caso venezolano, efectivamente se van a producir fuga de esos productos. O sea que el principal culpable es la política económica que está llevando a una inflación de cerca del 200%, que está llevando un dólar paralelo cerca de 735 bolívares y que tiene una caída del 7% está bien, pero Jesús, anual. Eso que tú estás diciendo, eso que está ocurriendo, que está saliendo por la frontera, parte importante, o no digamos parte importante, está saliendo algo de lo que se produce o lo que se importa en Venezuela, ha ocurrido siempre, no es nuevo. Es decir, lo que falta aquí lo traemos de allá y pero lo que falta antes fue al allá se lo han llevado de aquí. Leo, ¿no? antes fue al revés. No ha pasado nada yo me extraño. acuerdo Lo único extraño en este momento es que el país, el modelo económico venezolano fracasó y no tiene cómo suministrar los productos que antes estaban en los anaqueles. La gente no tenía problemas, se llevaban todo lo que le diera la gana para Colombia y los anaqueles estaban llenos, habían varias marcas de productos, de desodorantes, de jabón, etcétera, etcétera. El problema es que hoy día el gobierno fracasó, su modelo fracasó, como hemos dicho que era previsible que ocurriera. Bueno, sí. Yo me acuerdo clarito hace unos cuantos años, por lo menos unos 8 años, mentira, sí, como 8 años. Yo estuve en la frontera con Cúcuta y uno veía ahí que el bolívar del venezolano valía. Uno podía ir, de hecho fui con un amigo que es vecino de ahí, de San Cristóbal. Estabas bachaqueando. No, él estaba remodelando los baños de su casa y dijo, no vale, vamos para Colombia porque allá es más barata la cosa. Pero claro. Cosa que ahorita está pasando al revés, o sea que habla de ese fracaso de ese modelo económico y los vaivenes del tiempo, porque hace unos 15 años atrás la situación era al revés. Exactamente. Entonces ese constante ir y venir en la frontera siempre ha sido característico. Lo cierto es que el gobierno pretende darle una solución policial y una solución militar a un problema que es netamente económico. Ese es el drama que estamos viviendo los venezolanos. Y que el problema no es la frontera, porque entiendo que siguen apareciendo algunos... el gobierno ni que anunció unos paramilitares en el estado de Anzoátegui. Sí, sí. ¿Esa frontera con quién? En la frontera de Anzoátegui con Sucre. Monaga. La frontera, van a cerrar la frontera de Anzoátegui con Monaga, porque los agarraron en el Tigre. Ayer anunció Maduro como un gran éxito que la captura de 2 paramilitares en el Tigre. Eso lo que evidencia es la ineptitud del gobierno. Ya los militares nos tienen infiltrados hasta en el oriente del país. Imagínate tú. El nivel de piratería es grande y es libre además. ¿Ah? El nivel de piratería es grande. ¿Tú sabes y qué es lo que libre. yo creo que está pasando, Leo? Hay 2 clases de miedo. El miedo que tiene el pueblo en su gran mayoría, que es un miedo total y absolutamente válido de seguir viviendo en estas condiciones de calamidad que nosotros tenemos el día de hoy. Y el miedo que está sintiendo el gobierno cada vez que lee la encuesta. Ahí le llegó la encuesta a José Vicente. Vamos a ver si la lee este fin de semana, porque José Vicente es lector de IVAT, de Instituto Venezolano de Análisis de Datos. Siempre la lee. Por ahí la tengo en el correo del Bueno, esa encuesta habla de que si las elecciones fueran hoy, la oposición puede sacar alrededor de 57.9% de los votos y la intención de voto del chavismo está cercana al 19.3%. ¿Qué quiere decir esto? Esa diferencia, ¿de cuánto? Casi 20 puntos, ¿no? 20 puntos. 20 puntos que además, de acuerdo a la tendencia que marca la encuesta, puede seguir creciendo durante el mes de agosto a un ritmo entre 3 y 5%. No hay razones para que no crezca. ¿Ah? No hay razones para que no crezca. No hay razones para que no crezca y además el ritmo, la velocidad de deterioro del gobierno ha sido progresiva durante los últimos meses. Pues. Sí. Por eso, y perdona que te interrumpa, Chugo, este asunto de la frontera también hay que darle otra lectura. Y hay que la mesa de la unidad y la ciudadanía en general tiene que estar alerta frente a la posible pretensión del gobierno de generar una situación de construir un escenario de emergencia en el país de cara al proceso electoral, con la intención de suspenderlo o posponerlo, dado los numeritos que está confrontando. El evento fronterizo tiene varias lecturas, y una de ellas es la posibilidad o la intención oscura que pueda tener el gobierno, como tú dices, Leo, este gobierno inescrupuloso, de suspender el proceso electoral. Pero fíjate tú, dime. Mira, fíjate, yo recuerdo Ollanta cuando agarró la presidencia, se hablaba de una gran crisis en Perú, porque había una caída del 3% de la proyección del Producto Interno Bruto en un año. Humala llamó a la candidata, ¿cómo era que se llamaba? La candidata Lourdes que luchó Flores.
Lourdes Flores y llamó a todos los candidatos opositores que tenía alrededor de él y le dijo, mira, vale, o nos ponemos de acuerdo. Ah, no, era Keiko Fujimori. Keiko Fujimori y había otro que ahorita se me escapó el nombre. Vamos a ponernos de acuerdo a ver qué vamos a hacer porque el país está en una crisis. Esa situación nosotros la estamos viviendo este año sin que el presidente diga absolutamente nada y le mienta al país. ¿Por qué digo que le miente al país? Porque con un dólar que nosotros teníamos cercano a 120, en este poquísimo tiempo y esta velocidad de caída, eso es una emergencia nacional. Hoy tenemos el barril de petróleo en 37. ¿Usted sabe lo que significa eso para los hospitales en una economía que depende básicamente de la importación? ¿Usted sabe lo que significa eso en los anaqueles? Bueno, lo que estamos viviendo hoy. Y ante eso, ese presidente que nosotros tenemos no dice absolutamente nada y nosotros seguimos cayendo en esa profunda crisis que está llegando al país, este modelo fracasado. Fíjate lo siguiente, eso que comentaba Luis, que es lo que yo decía al principio, es decir, hay que agarrar, bueno, esta medida ¿para qué le sirve al gobierno? El gobierno pretende suspender, tener esto como un globo de ensayo, a ver cómo opera esta medida en la frontera, bueno, porque tiene la excusa que ocurrió en la frontera, porque a circunstancias como la que ocurrieron con estos venezolanos allá, ocurren en el país en todas partes, ¿no? Si no hay que cerrar nada. Es decir, esto ocurre diariamente en Venezuela, mientras aquí acababan de teóricamente liberar a la cota 905 del AMPA y de los criminales, bueno, al poco tiempo aparecen otra vez unos muertos, atacan a unos policías, etcétera, etcétera. Porque esto es normal. Ahora, ¿cuál es la pretensión de verdad? Bueno, examino cómo ocurre, cómo evoluciona la acción del gobierno en San Cristóbal. Observo si hay una recuperación en las encuestas, cosa que no va a ocurrir porque no hay manera de que ocurra, porque la información que hay en San Cristóbal es que todo el mundo está detestando la conducta de esta asumida por Maduro. Entonces, bueno, una cosa es esa que tú dices, correr la arruga ¿hasta dónde? Hasta abril del año que viene. ¿Y qué mejora espera el gobierno? Chávez no. Nicolás Maduro, cuando comenzó la leve caída de los precios del crudo, dijo, búsquenlo y lo chequearán, dijo, pronto rebotarán los precios del petróleo. Y no han rebotado, siguen bajando cada vez más. Es decir, ya por los 37 dólares y va a seguir bajando. De modo que no hay manera de recuperación económica de cara al 2016, porque no hay recuperación petrolera. Y este gobierno, como todos los gobiernos comunistas del mundo, han sustentado toda su acción sobre la base de un estado de bienestar, es decir, de una gran redistribución de lo que le ingresa, la riqueza que producen, pero en Venezuela no se está produciendo riqueza, porque como ya lo habíamos dicho, acabaron con el aparato productivo todo lo tienen que importar y los precios del petróleo no se recuperan, están en una crisis y terminar. Pues estamos prácticamente, el gobierno le dio una metástasis que no es posible curar y lo que estamos es a la espera que efectivamente el próximo 6 de diciembre los venezolanos procedan a pasar la llave y desentubar a ese prácticamente cadáver que llaman al gobierno de Nicolás Maduro. Otro indicador que hay que ver con mucho detenimiento es la reticencia, la renuencia del gobierno de aceptar la observación internacional, en este caso en particular de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha declarado repetidas oportunidades su interés en participar como observadores en el proceso electoral. Y el gobierno, a través de sus voceros, ayer a través de la señora Lucena, declaró que no iba a tolerar la presencia de la OEA. Perdona, te preciso lo siguiente, ¿estás seguro que fue la señora Lucena? Bueno, fue lo que vi en los portales de información, que ella consideraba una intromisión. Sí. En todo caso, bien sea la señora Lucena o el propio Nicolás Maduro, declararon que no iban a tolerar que consideraban la presencia de la OEA como una impertinencia. Bueno, este es otro indicador del temor que tiene el gobierno de cara al proceso electoral del próximo diciembre. Mira, y hablaron también de la posibilidad de que 36 presidentes vinieran a ser observadores, etc. Siempre que se comporten como ¿cómo se llama? El de UNASUR, como Samper. Mira, pero tú sabes que sí está claro. O como Correa, pues. Que hay un entendimiento en la comunidad internacional del riesgo que este gobierno está corriendo en robarse una elección. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta presión? Tú no dudas del que tienes confianza, tú dudas del que no confías, ¿verdad? Claro. Entonces, esa gran duda que existe
hoy en la comunidad internacional tiene que ver y obedece fundamentalmente con un tema de confianza y legitimidad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro al día de hoy. Bueno, estimados amigos, tenemos que despedirnos este programa. Yo entiendo que ustedes me van a invitar a almorzar. Pero por supuesto, eso está bienvenida hoy. Eso está anotado. Protocolo. No nos queda más que despedirnos. @Chugo González, @Luis Romero C, que hoy será invitado a comer alguna empanada en alguna parte de Caracas, y quien les habla, @Leo Morales P. Hasta el próximo programa.